En el siglo XIV tuvo lugar una epidemia de peste negra que abarcó todo el mundo conocido por entonces. Fue realmente una pandemia. Como la ciencia en esa época no estaba tan desarrollada como hoy, no se conocían métodos muy simples y sencillos de prevención o de curación de la enfermedad. Así que la llegada de la peste era un signo de muerte casi segura. Fue tanta la cantidad de gente que cayó víctima de la epidemia que pueblos enteros llegaron a despoblarse. Es lógico imaginar que semejante situación provocó planteos muy profundos en los hombres y mujeres de esa época. Se preguntaban sobre el sentido de la vida y de la muerte. Se preguntaban sobre Dios, quién era, cómo era. Se preguntaban si Él estaba castigándolos o si se trataba de algo que habían hecho, por eso estaban sufriendo la peste. Se hacían preguntas sobre qué estaban haciendo y cómo lo hacían. Y qué cosas eran realmente importantes en la vida de los creyentes. En ese mismo tiempo tuvo lugar un proceso de transformación profunda de la sociedad occidental que se conoce como la crisis de la modernidad. La vida de las personas cambió radicalmente en el aspecto político, el económico, el social, el cultural, el geográfico y también el religioso. Una serie de novedades empezaron a desarrollarse en ese tiempo. También la Iglesia vivió un proceso de transformación profunda. Y surgió en esa época lo que se conoció como la Reforma, tanto en su manifestación protestante, con los hermanos que plantearon nuevas maneras de vivir el cristianismo por fuera de la Iglesia católica, como en el proceso de renovación interior que vivió la Iglesia misma. Ese proceso apuntaba a profundizar los contenidos de la fe, a clarificar qué era lo que debíamos creer como creyentes discípulos de Jesús, para que la gente pudiera ser catequizada, para que las personas comprendieran, conocieran el mensaje que Jesús vino a traer. Pero también en ese proceso de reforma se plantearon seriamente cómo debían vivir los creyentes y de qué manera, con qué medidas era necesario cambiar a la Iglesia para que pudiera hacer un mejor anuncio del Evangelio entre los que ya creían en Jesús y también entre los muchos pueblos que iban descubriendo que hasta entonces no habían oído hablar de Él. El proceso no fue fácil, demoró mucho tiempo. Hubo algunos que se opusieron a los cambios y hubo otros que los aceptaron con alegría. De todas maneras, el cambio se produjo. Quizás hoy también deberíamos preguntarnos estas cosas. Hace mucho tiempo que venimos viviendo un cambio de época. La actual pandemia no hará sino acelerar algunos de esos cambios. Pero indudablemente el mundo y nuestra manera de vivir en él después de esta pandemia no será el mismo. Tal vez como pasó con los que sobrevivieron a la epidemia del siglo XIV, tengamos que preguntarnos qué medidas hay que tomar, cuáles son las mejores maneras de anunciar el Evangelio y de verdad, ¿qué es lo que tenemos que enseñar y compartir con los demás de este mensaje que Jesús nos vino a traer? Son preguntas muy profundas. Tal vez como entonces haya distintas maneras de responderlas. No hay que tener miedo, hay que atrevernos a compartir las búsquedas y también los hallazgos, las preguntas y las respuestas. Porque si el mundo va a cambiar, nosotros que hemos sido enviados por Jesús a anunciar el Evangelio a todo el mundo, no podemos quedarnos atrás. Sobre todo porque sabemos que Él está con nosotros todos los días.